Muy buenas noches, Hilanaka Culiacanaka. Hoy iniciamos la unidad 3, que trata acerca de vocabulario más que todo, Hilanaka Culiacanaka. Y pues antes de iniciar, como siempre, inclinamos nuestros rostros y oramos. Dios Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, que tú nos permites reunirnos. Gracias, Padre amado, Señor, por propiciar estas clases, Señor. Y tú, Padre amado, Señor, guía esta clase, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, iniciamos. Amén. Bueno, Hilanaka Culiacanaka, tenemos en esta oportunidad como vocabulario los números en Aymara. Hakunaka. Antes que nada, Hilanaka Culiacanaka, veamos qué verbos, perdón, no verbos, sino bueno, también verbos, ¿no? Pero veamos primeramente cómo decimos número en singular en Aymara. Decimos haku, haku, haku. Números en plural, hakunaka, hakunaka. Perdón. Hakuña, el verbo contar. También hakuña puede ser número. Haktaña, contar. Haktasiña, contar o contarse. Jamás pava hilanaka kuliakanaka. De esa manera nosotros podemos ir viendo algún vocabulario, ¿no? Acerca o relacionado a los números. Bueno, sin más introducción, hilanaka kuliakanaka, veamos el vocabulario de los números. ¿Cómo decimos cero en Aymara? Pues podríamos decir chusa, chusa, o podríamos decir moroco también, ¿no? Son acuñaciones que se realizaron, ¿no? Obviamente tal vez hayan otras formas de decirlo, entonces pues ustedes tienen toda la libertad de comentarlo también, Hilanaka, Culiacanaka. Pero en este caso yo estoy citando dos posibilidades. Chusa, que quiere decir vacío, o moroco, que quiere decir círculo, redondo. Perdón. Bueno, ahí tenemos el número 0, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vayamos a contar Hilanaka Culiacanaka. En el caso del número 1 y del número 2, tenemos sus acortamientos, ¿ya? Es decir, que Maya, también puedo decir Ma, Paya, también puedo decir Pa. Ambos valen Hilanaka Culiacanaka y ustedes la pueden también utilizar. Entonces cuento. Maya, Paya, o bien Ma, Pa, Kimsa, Pusi, Pesca, Sohta, Paqalqo, Kimsaqalqo, Yatunka, Tunka. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sohta, Paqalqo, Kimsaqalqo, Yatunka, Tunka. O también puedo utilizar la forma del acortamiento. Ma, Pa, Kimsa, Pusi, Pesca, Sohta, Paqalqo, Kimsaqalqo, Yatunka, Tunka. Muy bien. Donde vamos a poner especial atención, Hilatanaka, Culiacanaka, es el número 5, el 6, 7 y 8. ¿Por qué? Pues porque la pronunciación, ¿no? Un poco tal vez para algunos puede ser dificultoso. Entonces veamos, a ver. Pesca, pesca, pesca. En algunas regiones también lo pronuncian con aspirada acá al último. Pesca, también vale. Pesca, pesca, pesca. ¿Por qué estoy pronunciando como E está ahí? Pues por la presencia de este sonido posvelar, que me obliga a pronunciar la vocal cerrada I como E. Pesca, pesca. Sohta, 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 sohta. Paqalqo, 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 paqalqo. Kimsaqalqo, kimsaqalqo, kimsaqalqo. Kamaspay hilanaka kuliakanaka. Bueno, ahora pasamos Hilatanaka Culiacanaka a los números del 11 al 20. Número 11. Tunka Mayani, Tunka Payani, Tunka Kimsani, Tunka Pusini, Tunka Pescani, Tunka Sohtani,
tunka paqalquni, tunka kimsaqalquni, tunka llatunkani, paatunka. Como pueden ver acá, este sufijo ni está marcado con color rojo. Ni quiere decir tener, ¿ya? Es el sufijo tener. Ejemplos: utani tiene casa, warmini tiene esposa, chachani tiene esposo, pisini tiene gato, ¿no? Entonces este sufijo ni me ayuda a expresar el tener, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos de manera literal cada uno de estos números, tunka mayani, por ejemplo, es como si estuviera diciendo 10 tiene 1, tunka payani, 10 tiene 2, tunka kimsani, 10 tiene 3, así. Y equivale obviamente a estos números, ¿no? Tunka mayani, 11, tunka payani, 12, así, ¿no? Tunka kimsani, tunka pusini. Entonces, ni siempre va a estar añadido en esos casos, excepto en las decenas, ¿ya? Es decir, en estos números enteros, 20, el 10, el 30, el 40, el 50, así enteros, las decenas, ustedes por favor no van a poner ni, ¿ya? Ahí no usa el ni, ¿ya? Porque es un número entero, independiente. A ver, voy a contar entonces del 11 al 20. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pesqani, tunka sohtani, tunka paqalqoni, tunka kimsaqalqoni, tunka llatunkani, paatunka. Perdón. Bueno, tenemos ahora números del 30 al 40, ¿ya? Hilatanaka, Culiacanaka. Generalmente cuando nosotros contamos Hilanaka, Culiacanaka, vamos a ir practicando del 20 al 30 también, ¿ya? Hilanaka, Culiacanaka, pero saltamos ya para un poco, para no alargar mucho esta parte de los números. De todas maneras, ustedes disponen de los números en su libro de Pascual Gutiérrez, ahí está, como también en el workbook, Hilanaka, Culiacanaka. Bueno, aquí hay un error, disculpen, lo voy a solucionar. Hilanaka, Culiacanaka, Paatunka, ¿no? Aquí es Kimsatunka, que es 30, el número 30, Hilatanaka, Culiacanaka, el número 30. Kimsatunka, 30. Kimsatunk Mayani, 31. Kimsatunk Mayani. Generalmente, cuando ustedes cuentan de a partir del 21 al 29 o del 31 al 39, la última vocal de la palabra tunka se elide. Sin embargo, ustedes también la pueden mantener, ¿ya? Igual se entiende Hilanaka, Culiacanaka, ¿ya? Por eso acá la he marcado con color rojo. Entonces pueden decir ustedes Kimsatunka Mayani, Kimsatunka Payani, Kimsatunka Kimsani, así. Pero generalmente se elide en la pronunciación. Entonces yo digo Kimsatunk Mayani, Kimsatunk Payani, Kimsatunk Kimsani, Kimsatunk Usini, Kimsatunk Pesqani, Kimsatunk Sohtani, Kimsatunk Paqalqoni, Kimsatunk Kimsaqalqoni, Kimsatunk Llatunkani, Pusitunka. Kimsatunk Mayani, Kimsatunk Payani, Kimsatunk Kimsani, Kimsatunk Pusini, Kimsatunk Pesqani, Kimsatunk Sohtani, Kimsatunk Paqalqoni, Kimsatunk Kimsaqalqoni, Kimsatunk Llatunkani, Pusitunk. O si gustan pueden mantener nomás también esa vocal. Jamás pava Hilanaka, Culiacanaka. Entonces, de esa manera vamos a ir contando y siempre incluyendo la ni al final de los números. Ni. Excepto en las decenas, como les había dicho. Bueno, sigamos Hilanaka, Culiacanaka. Ahora sí vayamos con el número 40, Pusitunka. Entonces, 41, Pusitunka Mayani o Pusitunk Mayani, Pusitunk Payani, Pusitunk Kimsani, Pusitunk Pusini, Pusitunk Pesqani, Pusitunk Sohtani, Pusitunk Paqalqoni,
pusitunk kimsa qalqoni, pusitunk llatunkani, pesqatunka. Pusitunk mayani, pusitunk payani, pusitunk kimsani, pusitunk pusini, pusitunk pesqani, pusitunk soqtani, pusitunk paqalqoni, pusitunk kimsaqalqoni, pusitunk llatunkani, pesqatunka. Entonces, de esa manera ustedes, Gilatanaka, Culiacanaka, van a ir contando, ¿ya? Entonces, siempre incluyendo el sufijo ni al final de los números, cuando es del 1 al 9, ¿ya? Pero no en las decenas, ¿ya? Gilanaka, Culiacanaka, no en estos números 40, 50, 60, en esos números. Ukama Kispawa, Gilanaka, Culiacanaka, respecto a los números, sería todo Gilanaka, Culiacanaka en este caso. Obviamente en este curso vamos a aprender a memorizar del 1 al 100, ¿ya? Gilanaka, Culiacanaka. Por tanto, ustedes disponen del material de los números y también lo vamos a estar viendo en las videoconferencias, Gilanaka, Culiacanaka, ampliando esta parte. Bueno, respecto a los números podemos ver algunos diálogos. Bueno, en este caso un diálogo la vamos a ver, como pueden ver acá, acerca de la pregunta y respuesta de la edad. Dice entonces la conversación acerca de una segunda persona, ¿no? Con una segunda persona. Humaj maranitasa yatichiri. ¿Tú cuántos años tienes, profesor? Nayaj kimsatunka maranitwa. Yo tengo 30 años. Humasti hilata. ¿Y tú, hermano? Nayaj tunka yatunkani maranitwa. Yo tengo 19 años. Humaj maranitasa yatichiri. Nayaj kimsatunka maranitwa. Humasti hilata. Nayaj tunka yatunkani maranitwa. Bueno, aquí vamos a ir viendo sufijos. Sa, sufijo interrogativo, ni, tener, ¿no? Lo que estábamos viendo aquí aparece en la pregunta, tanto en la respuesta, ni, tua. Y la ta, sufijo marcador de primera persona en el verbo, y la wa, el afirmativo, maranitua. Entonces, cuando dice, no ve, nitua, está diciendo tengo, ¿ya? Yo tengo. Humaj maranitasa, cuyaca. Nayaj, patunka maranitwa hilata. Humasti, lulu, nayaj, pusitunka maranitwa. Así, tú puedes ir practicando con la edad que te corresponde, ¿ya? Humaj maranitasa. Humaj maranitasa. Nayaj kimsatunka maranitwa. Humasti, nayaj llatunka maranitwa. Nayaj tunka maranitwa. Nayaj pusi maranitwa. Nayaj tunka pescani, maranitwa, etc. Pueden ir practicando entonces este modelo de diálogo con respecto a los números. Kama Kispawa Hilatanaka Culiacanaka respecto a los números. Y como les había dicho, del 21 al 29, a ver cómo sería. A ver, acá no, yo no lo tengo representado, solo desde el 30 he empezado. Bueno, aquí dice Patunca, ¿no? 20. Entonces, 21, por ejemplo, yo puedo ir diciendo Patunk Mayani, Patunk Payani. De esa manera yo puedo ir también contando con el número 20, Hilatanaka Culiacanaka. Entonces, cosa de, ¿cómo se dice? Añadir o reemplazar, ¿no? Esta parte que estábamos viendo con respecto a los números, Hilatanaka Culiacanaka. Dice Pusitunka. Y permítanme, a ver, reemplazarlo con este Kimsatunka con Patunka. A ver cómo nos sale. Patunk Mayani, 21 sería, ¿no? En este caso, 21. Patunk Mayani. Patunk Payani, 22. Entonces, de esa manera, ¿no? Yo voy a ir avanzando con el 20, ¿ya? 21 Patung Mayani, 22 Patung Payani, Patung Kimsani, Patung Pusini. Como les digo, este material ustedes lo disponen y lo vamos a ir practicando nosotros porque tenemos que
memorizar del número 1 al número 100 Hilatanaka Kuliakanaka. Kamakispawa Hilatanaka Kuliakanaka, una bendición como siempre compartir estas clases virtuales con todos ustedes. Y pues la próxima nosotros también vamos a estar viendo otra lección relacionado igual, ¿no? Con los números Hilanaka Kuliakanaka. Yuspa Hilatanaka Kuliakanaka. Ese es el acortamiento del gracias, ¿no? En Aymara, Yuspa, de que viene de Yuspajara. En vez de Yuspajara, Yuspa también puede decir. Yuspa Huicha, Yuspa Chila, dicen, ¿verdad? Yuspa. Yuspa Hilatanaka Kuliakanaka. Gracias, hermanos y hermanas, está diciendo, ¿no? Y seguimos con nuestras palabras extensas en Aymara, ¿no? Parla kiptasip hañasaki punira kispawa, dice, ¿no? Sería bueno que hablemos. Generalmente este tipo de palabras largas la utilizan en reuniones, en fiestas, ¿no? Cuando hay una invitación a todos, hay un mensaje para todos, ¿no? Para ir haciendo diferentes actividades, ¿no? Ahí utilizan también este tipo de palabras largas, Hilanaka Kuliakanaka. Bueno, Hilanaka Kuliakanaka, vamos a orar antes de terminar la clase. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío. Gracias, Padre, por propiciar este tiempo, Señor, para aprender, Dios mío, los números, Señor. Nosotros, Padre amado, vamos a ir practicando, Señor amado, por nuestra cuenta, como también por las diferentes conexiones que tenemos, Padre amado. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, nuestras clases, Padre amado, Señor. Bendice al que está viendo el video, Señor. Y pues nos despedimos hasta una próxima oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ukama Hilanaka Kuliakanaka Hikisinkama.